¿Qué tal, chicos? Como les dije, les debía la resolución del ejercicio del coloquio. Bueno, el diagrama de estados, que ya algo habíamos adelantado, básicamente es este que les estoy mostrando, ¿sí? Tenemos un estado inicial donde el sistema de climatización está apagado y eso es indicado por un testigo, digamos, al cual lo denominamos off. A partir de un pulsador de marcha, ¿sí? Pasamos a un estado 1, que es un estado de espera, donde activamos un piloto on y a partir de acá tenemos que tomar la decisión de si vamos a calentar o vamos a enfriar el ambiente. Si la temperatura está por encima de mi valor deseado asignado por el potenciómetro analógico más 2 grados centígrados, es decir, si mi valor deseado son 22 grados y la temperatura sensada por el sensor está en 24, vamos a un estado 2, que es un estado de temporización. ¿Qué es lo que hace este estado? Espera a ver si la temperatura se estabiliza. Si la temperatura se estabiliza, lo cual lo vamos a detectar por la igualdad entre el sensor de temperatura y mi valor deseado, al transcurrir este tiempo de 2 minutos de espera, volvemos al estado 1, ¿sí? Es decir, no hacemos ninguna acción. Si la temperatura se sigue manteniendo por arriba de la temperatura deseada más 2 grados, vamos al estado 5, que es el estado de enfriamiento. Allí vamos a prender el compresor, activar un piloto cool, mantenemos encendido siempre el piloto on en todos los estados distintos del apagado y vamos a ejecutar una rutina. Esa rutina es la del ejercicio del punto 6, que ahora la vamos a ver. Una vez que la temperatura deseada alcanza la temperatura medida, volvemos al estado de espera. De la misma forma, la etapa de la derecha, que es la etapa del calentamiento, es exactamente igual, pero con las desigualdades invertidas, es decir, si la temperatura está por debajo de 2 grados de mi valor deseado, activamos el mismo temporizador, que va a ser una temporización esperando que el sistema se estabilice, y si la temperatura persiste por debajo de mi valor deseado menos 2 grados, al transcurrir ese tiempo de temporización, prendemos el compresor, activamos el piloto de calor, pero además tenemos que activar la electroválvula inversora, que es la que me permite generar la circulación del gas en sentido opuesto. Y también vamos a ejecutar esta rutina, que es la que me hace el control de velocidad del forzador de aire. Bien, vamos a ver cómo es esta rutina y cómo quedaría el ladder de este diagrama de estados. Un temita antes de pasar a la rutina es que también tenemos, de todos los estados que no están dibujados aquí en el diagrama de estados, parte una flecha que va hacia el inicio en caso de pulsar el pulsador de parada o si hubo un recalentamiento del compresor indicado por el contacto auxiliar del relé térmico. Bueno, vamos al ladder. Vamos a ver las tres primeras líneas, que eran lo que pedían en el punto 6, en donde había que armar una rutina, en donde haga el control de velocidad del forzador de aire, de manera tal que si el IB tengamos en cuenta que es mi valor deseado y IC es el valor medido por el sensor de temperatura. Fíjense que si el valor medido por el sensor de temperatura está por encima de mi valor deseado menos 4 y más 4, es decir, con un offset, con una histéresis de 4 grados centígrados, lo que va a ocurrir es que se va a activar este contacto. Como en este caso el comparador analógico es A2, lo puse en normal cerrado, lo que estoy diciendo es el complemento de esto que está aquí, ¿sí? Es decir, en una franja, en lugar de estar comprendido el valor del sensor de temperatura entre mi valor deseado menos 4 y mi valor deseado más 4, estoy tomando la parte de afuera, ¿sí? No la parte interna, sino la parte de afuera, que es lo que yo deseo, ¿no es cierto? En el caso de que mi temperatura se aparte más allá de 4 grados, tanto para frío como para calor,
de mi valor deseado, enciendo el forzador en alta velocidad. Y eso lo voy a asociar a los estados M4 y M5. Recordemos que los estados M4 y M5 son los estados de enfriamiento y de calentamiento. Es decir, que ese control de velocidad lo voy a hacer en estos dos estados. De la misma manera, si acá fíjense que el mismo comparador analógico lo puse en normal abierto. ¿Esto qué significa? Que esta comparación va a ser la que realmente me dice en el ladder, es decir, voy a contemplar el rango de temperaturas interno y no externo, es decir, que el valor de temperatura sensado tiene que estar entre mi valor medido menos 4 y mi valor medido más 4. Por ejemplo, si mi valor deseado fuera 24 grados, bueno, yo voy a activar este contacto cuando la temperatura eh, medida por el sensor esté entre 20 y 28. Cuando esté entre 20 y 28, yo voy a cerrar este contacto. Y esto lo que hace es, como estaba, es el opuesto, es el mal cerrado, esto va a estar cerrado en todo ese tiempo y se va, perdón, en todo ese rango y se va a abrir se va a abrir cuando estoy dentro de ese rango y se va a cerrar cuando estoy fuera de ese rango. Bueno, el A1 es lo mismo, pero en lugar de ser con un offset de 4, perdón, con un offset de 2. Es decir que, como este es un normal cerrado, esto va a estar abierto en el rango comprendido entre el más y menos 2 y va a estar cerrado por cuando esté fuera de ese rango. Bueno, luego el ladder es el procedimiento, digamos, estándar que conocemos todos para hacer la traducción de un diagrama de estados a líneas de ladder, ¿sí? Ponemos todas las marcas normales cerradas, como son más de 5, usamos una marca N1 que está por afuera de los estados, sin setear, ponemos a continuación esa marca y ponemos el estado que nos faltaba, en este caso el M5. Esto va a setear el MA, que es el estado inicial. La marca A corresponde al estado de apagado. Sería esta flecha, la que acabamos de programar. Después tenemos que programar la flecha del pulsador de parada. No contemplamos en este ejemplo el caso del relé térmico, pero sería agregar en paralelo, ¿sí? un contacto normal abierto adicional. La otra flecha tiene que ver que, viniendo, como les dije, de todos los otros estados diferentes al apagado, tendría que salir una flecha e ir hacia el inicio. Decir eso es lo mismo que decir que si yo no estoy en el estado del inicio y viene el pulsador de parada, ¿sí? Y viene el pulsador de parada, es decir, que si yo no estoy en el inicio, en este caso como usé una marca auxiliar, tengo que poner las dos, tanto la del estado como la auxiliar, es decir, que si no estoy en el estado del inicio, que es la marca A, y no estoy tampoco en la marca auxiliar, que sería el caso de que no estoy en ninguno de estos estados, y viene el pulsador de parada dado por la entrada I2, también seteo la marca. Bueno, y a partir de ahí empezamos a hacer lo que ya sabemos hacer todos. Si estoy en el estado de inicio y viene el pulsador de marcha, reseteo la marca A y con eso por la salida de esta flecha. La entrada de la flecha va a ser la misma. Fíjense que en el estado 1, pues yo tengo 1, 2, 3, 4 y 5 flechas que entran al estado 1, con lo cual voy a tener 5 sets, 5 líneas. 1, 2, 3, 4 y la que está acá más abajo, 5. Esta que está acá abajo. Bien, fíjense que un cambio que realicé para simplificar un poquito la explicación es que cuando pasamos al estado de espera, de temporización, si el sistema se estabiliza, vamos a considerar que se estabilizó cuando la temperatura deseada y la medida coinciden, cuando transcurre ese tiempo T2. Entonces, bueno, lo que hacemos es simplemente codificar todas estas
flechas de ingreso al estado 1 como sets. ¿Sí? Bueno, son todas estas que están aquí. ¿Sí? Cuando estoy en la marca de inicio, en el apagado, y viene el pulsador de marcha, también se te da la marca 1. Y después, bueno, si estoy en estado 4 o 5 y viene, significa que la temperatura medida y la deseada son iguales, ¿sí? Acá estoy usando otro comparador, ¿sí? Fíjense que todos estos comparadores nosotros lo podemos ver cuando abrimos esta herramienta. Siempre es bueno ponerle un comentario para poder saber quién es quién, ¿sí? El A1 está dentro del rango de más menos 2, el A2 es cuando está dentro del más menos 4, el A3 es igual, mi temperatura medida y deseada, el A4 menor o igual, el A5 mayor o igual, el A6 mayor y el A7 menor. Bueno, todos estos comparadores son los que vamos a utilizar en el ladder. En este caso estoy diciendo que si estoy en estado 4 y 5, 4 o 5, y vino este contacto que significa que las temperaturas son iguales, también seteo la marca M1. Bueno, y así siguiendo, ¿no? Si estoy en el estado 2 y viene el estado 2, fíjense que para setear la marca M1 tengo que programar el, esto que está aquí, ¿no es cierto? Eh, correcto, sí, si estoy en el estado 2 y viene la igualdad, la desigualdad, eh, a ver un segundito, ¿cuál sería esta? Ah, perfecto, sí, estas son del estado 4 y 5, viniendo del estado 4 y 5, y estas son del estado 2 y 3. Perdón, del estado 2 y 3. Bueno, fíjense que aquí utilicé en lugar de la igualdad una desigualdad, ¿sí? Porque en el estado, en el ladder que había hecho al principio, yo volvía no solamente si era igual, sino que estaba dentro del rango. Bueno, y esto lo pongo en serie con el A1. El A1 dijimos que era el rango dentro del más menos 2 grados centígrados. Perfecto. Bueno, y esto ocurre luego del, digamos, el traspaso de este tiempo de 2 segundos perdón, de 2 minutos de espera, de temporización. Bueno, y así vamos programando. Yo les voy a dejar el archivo directamente, se los voy a subir al campus también para que lo puedan ver. Eh, y vamos viendo de esa manera cómo construimos todo el diagrama de estados y transiciones a través del ladder. En las salidas, bueno, tenemos que asociar las que están indicadas aquí en el diagrama de estados. Bueno, vamos a hacer una prueba para no hacerlo demasiado extenso, después ustedes lo pueden chequear directamente. Fíjense que cuando ejecutamos corremos el serio, se prende la salida de off, indicando que el sistema está activo pero apagado. Estamos en la marca de apagado y con un pulso en la entrada I1, que es el pulsador de marcha, los disponemos a la marca M1, que tiene que ver con el estado de espera, este de aquí. Luego lo que tenemos que hacer es simular las variaciones, ¿sí? Simular las variaciones de las variables analógicas, que sería, en este caso tenemos estas dos. Bueno, fíjense, en este caso están las dos en cero. Mientras que la diferencia entre ellas sea de menor a 2, no va a pasar absolutamente nada. Cuando supera, fíjense que la diferencia acá está en 2,5 volt, cuando supera la diferencia, en este caso lo que le estamos diciendo es que mi valor deseado está 2,5 veces por mi valor medido, con lo cual tendría que calentar, ¿verdad? Porque acuérdense que esta es mi variable de temperatura deseada y esta es la medida. En este caso está en 0 grados, con lo cual tiene que calentar. Y fíjense que cuando la temperatura
está por encima de 2 grados, pero por debajo de los 4, se enciende la salida Q2, que es el fan del forzador en bajas revoluciones. Se mantiene encendido el piloto de on. Ahora en este caso se activa el compresor y se activa el modo calor con la electroválvula, que es la que invierte el sentido de circulación. Bueno, si por algún motivo la temperatura, la diferencia, en este caso, bueno, vamos a poner un set point mayor, porque no podemos ir por debajo de 0 grados. Supóngase que tenemos una diferencia de más de 4. Fíjense que se sigue manteniendo el estado de calor, pero cambió la salida Q2 a la salida Q1, que es el fan en alta. Bien, ahora vamos a dejar fijo el set point y suponemos que, como está funcionando el compresor en calor, empieza a aumentar la temperatura. Cuando empieza a aumentar la temperatura va a llegar un momento que la diferencia, ¿sí?, pasa de 4, entre 2 y 4, fíjense que en este caso la diferencia está entre 5,1 y 1,2, es menor a 4, con lo cual el forzador pasó de alta a baja. En la medida que se sigue calentando, la temperatura sigue subiendo hasta que llega un momento de que la diferencia entre ambas es menor a 2. Cuando es menor a 2 se apaga, ¿sí?, se apaga el fan, como pide el ejercicio, pero se sigue manteniendo encendido el compresor, sigue calentando, hasta que la temperatura alcanza el valor deseado. Cuando alcanza el valor deseado, volvemos al estado 1, que es el estado de espera, ¿sí?, el estado de stand-by. Supongamos ahora, vamos a probar la parte fría. Supongamos que la temperatura aumenta, sigue aumentando, ¿sí?, y cuando pasa la diferencia de los 2 grados, ¿qué es lo que hace? Pasa al estado de temporización, espera a ver si se estabiliza. Si no se estabiliza, luego de esos 2 minutos, que yo acá lo representé por 4 segundos, prende en baja el fan, porque estoy a una diferencia de menor estoy entre 4 y 2, prende, mantiene encendido el on, prende el compresor y prende ahora en este caso la salida cool, ¿sí? No prende el electroválvula porque está enfriando. Al enfriar, supongamos que no logra enfriar y la temperatura sigue aumentando. Bueno, lo que va a hacer cuando pasa por arriba del 9,1, ahí prende el fan en alta. Supongamos que ahí sí empieza a enfriar, empieza a disminuir. Cuando entra dentro del rango de entre 2 y 4, baja la velocidad del motor al mínimo. Sigue bajando la temperatura, hasta alcanzar el set point, que es 5,1. Cuando alcanza el 5,1, se apaga, ¿sí? Se apaga y queda en espera de un nuevo ciclo. Si por algún motivo, fíjense, desciende la temperatura por menos de 2, pasa al estado de temporización. Si luego del estado de temporización se estabiliza el sistema, cae dentro de la franja del más menos 2, no hace nada. No hace nada porque dijimos que era un estado de estabilización y recién volvía al estado de inicio si hasta cuando la temperatura llegaba a igualarse a la del set point. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado. Es un ejercicio de una mediana complejidad y, bueno, tiene la particularidad de manejar, digamos, los comparadores analógicos, que, como nos habrá dado el álgebra en su momento, nos dan bastantes dolores de cabeza en las desigualdades. Pero bueno, se pudo realizar y, bueno, esto se los debía. Espero que les sirva y que lo puedan probar en sus casas. Muchísimas gracias y nos estamos viendo.